Colombianos, una información pasó desapercibida en los últimos días y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y con el uribismo, porque como lo decimos algunos, cae una magistrada uribista, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. ¿Qué sucede con esta señora? Esta señora viene de los sectores de la derecha colombiana, trabajó en la oficina del abogado de Álvaro Uribe Vélez, fue militar durante ese gobierno, y llega a la Corte Suprema de Justicia y mientras ha estado ahí en la alta corte, ha tomado decisiones que presuntamente favorecen a los sectores de la derecha y desfavorecen a los sectores del progresismo. Hace algunas semanas se filtró las declaraciones de Olmedo ante la Corte Suprema de Justicia, donde habló en contra de funcionarios de Petro, aseguró que supuestamente Petro estaba financiando el ELN con contratos, una vaina loquísima, pero que no presentó ningún tipo de prueba. Por eso necesitaban filtrarlo para generar el ataque político y precisamente eso fue lo que hicieron. Y nos preguntábamos todos, ¿quién filtró esa información o quién la estaba filtrando? Porque no se sabe, evidentemente, hay que tener pruebas para asegurar algo tan grave porque estamos hablando de irregularidades, de un presunto delito, de temas ya legales bastante fuertes, el hecho de filtrar este tipo de información que tiene reserva. Y claramente la filtración iba con una tendencia a ataque político. Pues resulta que la exdirectora de Noticias 1, Cecilia Orozco Tascón, reveló en los últimos días en su columna del periódico El Espectador, que poco tuvo difusión este tema, que aparentemente la que está filtrando toda esa información es la magistrada Cristina Lombana, que viene de esos sectores de la derecha colombiana, como lo dije inicialmente en el video. ¿Y esto por qué no fue noticia? ¿Y esto por qué no es escándalo? Esto es un escándalo grave, que la columnista del periódico El Espectador, Cecilia Orozco, revele esto. Mira lo que decía este usuario en redes sociales, Gabriel Escobar. ¿Sabían ustedes que la magistrada uribista de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, esa misma que dejó en libertad a Arturo Char y siempre que puede es garantía de impunidad para la derecha y persecución para el progresismo, se opuso a que el proceso donde filtraron a la prensa las declaraciones de Olmedo fuera reasignado a otro magistrado? Fue la única togada de toda la sala de instrucción que se opuso a esta decisión. Esta señora es una deshonra, una vergüenza para la justicia, no disimula. Cuando pasa todo esto del escándalo de la filtración en la Corte Suprema, empiezan a tomar decisiones. Una de esas es quitarle el caso al magistrado de la sala de instrucción que llevaba todo este proceso, y tenían que reasignarlo. Y como lo dice Gabriel, cuando se tomó la decisión de reasignar el proceso, la única que se opuso fue la magistrada Cristina Lombana y armó escándalo y siguió hasta filtrando aparentemente algunas cartas y temas con las cuales busca generar una afectación política. Pero vean la columna de la exdirectora de Noticias 1, Cecilia Orozco, que tituló "Lombana es la filtradora y nada sucede". Ella lo asegura directamente y vean esto tan grave. El lunes pasado, un medio escrito y el director de una cadena radial evidenciaron que una nueva filtración a la prensa buscaba afectar a los integrantes de la sala de instrucción, dejándolos, se me fue aquí no veo dónde está, dejándolos bajo sospecha, salvo Lombana, o sea, todos bajo sospecha menos ella, desde luego. En resumen, la noticia sostenía que un miembro de esa sección judicial le había enviado una queja al presidente de la Suprema, Gerson Chaverra, en contra de sus colegas, con la evidente pretensión de hacer ruido mediático. Vamos a ver la queja, que acá lo trae a colación Cecilia Orozco, es esta. El Tiempo revela oficio donde piden explicar a magistrado Misael Rodríguez decisiones sobre expediente en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto es el escándalo armado ahí por Lombana. Con la queja, su autora inocultable, Cristina Lombana, reconocida por sus conflictivas relaciones laborales, pataleaba por las consecuencias que tuvo una anterior filtración a los medios, más delicada obviamente que la de esta semana,
por su repercusión en el caso político judicial más difícil de la actualidad. Un video con las declaraciones acusatorias ante la sala del corrupto exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, contra ministros, congresistas y otros funcionarios, y nada más y nada menos contra la negociación del Estado con el ELN, que fue dinamitada cuando el declarante aseguró, aunque no presentó pruebas, que el gobierno había ordenado financiar a esa guerrilla. La declaración de Olmedo, de reserva obligada para los operadores judiciales, fue recibida por el magistrado instructor Héctor Alarcón, tal vez el único que soporta a Lombana pese a su frecuente grosería. Por eso, cuando sacan a Alarcón del caso, ella es la única que empieza a patalear. Porque Alarcón, al parecer, es el que la sostiene ahí, el que la apoya, es como el amiguito dentro de la Corte Suprema. El descubrimiento público de una pieza judicial antes de que los investigadores confirmen la veracidad de las afirmaciones de un entrevistado es considerado falta grave de fiscales o jueces por las consecuencias que puede tener esa revelación a la honra y presunción de inocencia de los mencionados, evidentemente. Por eso todos los medios utilizaron esas declaraciones de Olmedo filtradas ilegalmente, al parecer por una magistrada, para atacar a los ministros de Petro y pedir que los tumbaran, porque esta filtración tenía ese objetivo: tumbar ministros, tumbar al gobierno, tumbar funcionarios e irrespetar totalmente la presunción de inocencia. ¿Cuándo han visto ustedes que en un caso contra Álvaro Uribe, en la misma corte, cuando estaba en la corte, se hicieran estas filtraciones tan delicadas? De pronto se conocía alguna que otra información, uno que otro dato, pero una filtración de una declaración sin ningún tipo de pruebas y obviamente con un interés político, eso solo se ve en contra del gobierno de Petro. Para evitar el daño, la ley impone silencio obligatorio a los funcionarios de la justicia, no así para los periodistas que conservamos el derecho a difundir, obviamente, con plena libertad. Voy a aumentar un poquito acá para que veamos más. Pues bien, esa primera filtración, también originada en la sala de instrucción, provocó una reunión extraordinaria de sus miembros cuya mayoría decidió separar del caso a Alarcón, el amiguito de Cristina Lombana, por cuanto solo los miembros de su despacho tenían copia de la confesión de Olmedo. El propio Alarcón estuvo de acuerdo, no porque aceptara su culpa, sino por pudor y honor. Asumió la responsabilidad política de la fuga del material debido a que él es el jefe de la oficina en donde ocurrió la irregularidad. Por mayoría, el proceso en que declaró Olmedo pasó al despacho del presidente de la sala, Misael Rodríguez. La mente enfermiza de Lombana imaginó que se designó al magistrado Rodríguez porque los demás creen que las calidades profesionales y éticas de él están por encima de los otros miembros de la sala. No era así, sino por simple jerarquía. El reclamo que la locata filtró esta semana, que reclamaba en contra del magistrado, del presidente de esa sala, en contra de este magistrado. El reclamo de la locata filtró que la locata filtró esta semana a los medios, en su segundo acto de venganza, es mentiroso y sugestivo de corrupción de sus compañeros mientras mezquinamente salva su pellejo. Ahora bien, ¿cuál es su desespero? Le molesta perder influencia en un caso cuyas incidencias le importan, el caso de Olmedo, porque puede ayudar a afectar a un gobierno opuesto a su tendencia ultraconservadora. Lombana está en el lugar equivocado como el legendario comercial de una entidad bancaria. Jamás era una magistrada admirable. En cambio, es la defensora de sus intereses y los de sus aliados. Fue abogada de la oficina del apoderado de Uribe, Jaime Granados. No obstante su impedimento, quiso retener hasta con tutela el proceso en contra del expresidente. Ha ejecutado un rosario de arbitrariedades contra los congresistas opuestos a su ideología, Piedad Córdoba y Armando Benedetti. En contraste, buscó con desesperación favorecer con reclusión militar costeña a Arturo Char, porque lo sacó de la cárcel a Arturo Char. A ese sí lo favoreció. Después ordenó su libertad inmediata. Viaja al exterior más que ningún otro magistrado con pasajes y viáticos del presupuesto público. Se hizo pensionar por invalidez total pero anda para arriba y para abajo. Lombana califica de hecho insólito lo que no cuadra en sus maniobras. Lo verdaderamente insólito es que alguien como ella pertenezca a un tribunal respetable. ¿Cómo la ven? Se empieza a revelar mucha información y muchas verdades con todo este caso de Olmedo, porque lo que siempre hemos visto con Olmedo es que lo están utilizando estos sectores de extrema derecha para que él invente
y logre beneficios ante la justicia, que la fiscal Luz Adriana Camargo no le ha aceptado todos los inventos. Dice que si Olmedo revela algo, pues tiene que ser verificado.